Se le atribuye al Premio Nobel colombiano de literatura, Gabriel García Márquez, el haber señalado que el periodismo es el oficio más bonito del mundo. Y bueno, como en todo oficio, también en el periodismo hay categorías. Y tal vez podríamos decir que el periodismo cultural, dentro del periodismo, es el oficio más bonito dentro del periodismo. Y para eso tengo hoy una invitada que me da mucho gusto tener aquí, a la periodista, escritora, una mujer muy culta, Yolanda Zamora, que conduce todos los días entre semana en el Sistema Jalisciense de Radio y Televisión el programa A las 9 con usted, una mujer muy versátil en el tema de la cultura, una mujer que ha aportado mucho a la promoción de la cultura en nuestra sociedad, y por eso le agradezco que me acompañe hoy Yolanda Zamora. Al contrario, Gilberto, es un gusto para mí conversar contigo en este extraño programa. Estamos en una sala de interrogatorio en los sótanos. Ya lo veo. Espero que no estés autorizando la tortura, ¿eh? Ah, claro que no. Porque estoy acostumbrada a disfrutar de mis conversaciones. Ya la radicamos. Muy bien. Yolanda, ¿tú crees que podríamos catalogar, sí, al periodismo cultural como el oficio más bonito del periodismo, que es el oficio más bonito del mundo, por lo que implica no solo el ejercicio del periodismo, sino la cercanía con lo más bello de la expresión humana, que es el arte, que es la creatividad cultural? Lo has dicho muy bien, Gilberto. Yo diría que depende mucho del gusto del periodista. Si un periodista es un enamorado del deporte, dirá que el periodismo deportivo es el más bello. Pero quienes crecimos y vivimos rodeados del arte, en una familia que privilegió el arte y que encontramos en el en torno al fenómeno artístico una experiencia maravillosa, afirmamos que el periodismo cultural es el cisne, digamos, emulando el Patito Feo y el ballet. Yo no diría que Patito Feo, yo diría el cisne del periodismo. Sí lo creo, y prueba de ello son 30 años que tengo en el periodismo cultural, y hoy ratifico y subrayo mi vocación. ¿Cómo se da esta historia de Yolanda Zamora? ¿Tú naces aquí en Guadalajara? Soy jalisciense, aunque yo digo que mis padres me llevaron a nacer a la orilla del mar y a los 40 días fueron por mí. Pero en realidad yo soy jalisciense, así me asumo como jalisciense, y aquí estudié, viví, he hecho toda mi vida, estoy profundamente agradecida con Jalisco y me asumo como jalisciense. ¿Por qué te llevó la vida al periodismo? ¿No tuviste dudas de pronto de, ay, híjole, quiero ser doctora, quiero ser enfermera, abogada? No. Yo te diría que a mí la vida no me llevó al periodismo, yo me llevé al periodismo cultural. Y el gran dilema que yo tuve, un dilema vocacional, fue, yo fui mucho tiempo bailarina del Ballet de Bellas Artes de Jalisco, entonces tuve el dilema en ese momento de irme a la Ciudad de México y seguir con el ballet, con la danza, o aprovechar mi carrera en la UNIVA de licenciada en comunicaciones. Opté por lo segundo. Guadalajara no era entonces un campo propicio, estamos hablando de los años 70, como para quedarte profesionalmente en la danza. Ahorita. Ahorita ya hay un poquito más de opciones. No les ahorita tanto, entonces bueno, sí. Es cierto. Entonces, bueno, yo tuve el dilema y dije, me encanta el periodismo cultural. Yo hice en mi servicio social, estaba en XCJB, que estaba por Jesús García. Yo hice un reportaje de la Tarahumara, donde viví un tiempo, y al director le gustó mi voz y el tratamiento y me dijo, quédate con nosotros. Y así empecé, un poco por azar y un poco aprovechando la circunstancia, ¿no? Si nos vamos un poquito atrás, el ambiente familiar, social, vecinal, contribuye a veces mucho para bien o para mal en nuestra vida. ¿Cómo fue esa infancia de Yolanda Zamora? ¿En qué ambiente había periodismo en tu familia? ¿Había esa cercanía con el arte y la cultura? ¿O fue propia nada más tuya? Yo creo que es definitivo para una persona la formación de sus primeros años. En mi familia no había periodismo, no había un solo periodista, había artistas y había arte.
Yo cuento mucho a mis alumnos de periodismo que mi madre salía con la charola, la pierna cocinada y bailando. Mi padre terminaba, tocaba acordeón, tocaba piano. Los niños inventábamos historias, desde entonces era medio cuentera. Ya había... Inventaba historias. Después de la sobremesa bailábamos ballet, mientras mi papá en un sillón de mimbre ponía la barcarola, por ejemplo, o un Bel-Di de Madame Butterfly. Entonces yo crecí nutrida por todo ese cúmulo de experiencias artísticas, vivenciales, no nada más expectativas, sino vivenciales. Y eso me fue formando. Yo fui tan feliz, rodeada de danza, teatro, cine, lectura, leía, aprendí a leer antes de entrar a la escuela. Cuando yo escucho Tarzán, digo, yo leí los 25 novelas de Tarzán cuando tenía 9 años. Sí. El ambiente de la cultura, digamos, se va absorbiendo de alguna manera poco a poco y se va quedando arraigado. Yo siempre he pensado que quien empieza a leer a una temprana edad, pues ya no se retira. Nunca. Es como, Nunca. como respirar, ya es parte de tu vida. Quien ejerce una actividad artística como la pintura, el dibujo, la música, sí. pues tampoco cuelga el acordeón o la guitarra o el arpa o el violín. Nunca te abandona. Y eso ya se te queda ahí. ¿Qué pasa luego cuando ya dejas todo este asunto del ballet? Porque te lleva a un montón de cosas. Digo, sí. Tú has estado no solo en el tema de las artes escénicas, sino has estado en el tema, por ejemplo, de la ópera como promotora de la... He viajado mucho. Has viajado mucho ópera. Buscando o visitando las catedrales de la ópera en el mundo. Claro. Pero luego estuviste o has estado metida en el tema del ajedrez. Ah, el ajedrez. En el tema de las artes plásticas, en el tema de la literatura, no solo como lectora, como escritora. Y es un poco raro que haya personas que engloben tantas aficiones culturales. Hay gente que es muy clavada en la literatura, o que es muy clavada en la música, o en las artes escénicas, o en las artes plásticas, pero es muy complicado que alguien cubra tantas cosas, ¿no? Te diré, Gilberto, te respondo con una metáfora muy clara. El mundo es horizontal, tú ves un panorama así. Sí. No te asomas a un pozo, a una sola especialidad. Depende de los gustos. Y yo no he querido renunciar a la experiencia de ninguna de las artes. Sí. Algunas las he vivido mucho más que la otra. Pensemos en la literatura, por ejemplo, que tengo varios libros publicados. Pensemos en la danza, que fueron 20 años de bailar, folclórico, ballet, en fin. Pensemos en el ajedrez, que desde niña mi padre me enseñó a jugar y bueno, aprendí a ser competitiva incluso. Sí, no nomás de ocio o de placer, sino realmente verlo como me gustó algo... mucho, que eso fue uno de los elementos principales que a mí me valieron la amistad de Juan José Arreola. Que ahorita me vas a platicar, de hecho. Te la voy a platicar porque, de hecho, no quería darme una entrevista y se la jugué a una partida de ajedrez, que por supuesto perdí, pero entonces me hice de su amistad. Entonces, bueno, el ajedrez es apasionante y es una metáfora de la vida misma, ¿no? Y bueno, entonces la conclusión es que yo creo profundamente que el arte no es una cosa de la bohemia, vámonos de bohemia o de fin de semana. Para mí el arte es algo cotidiano. Yo vivo, crezco, esta que soy la misma en tu casa, con mis amigos. El arte está presente en todas las formas que se presenta. Y de alguna manera la sensibilidad y la apreciación artística pues también es plana, es universal, es horizontal, ¿no? Digo, si gustas de la pintura, pues difícilmente no te va a gustar la buena música. Eso. ¿no? O sea, es muy son raro, pues, interdisciplinarias, ¿no? Las cosas. Imagínate una ópera, que tú ves el ballet en la ópera, que tú ves el canto, que tú ves los textos generalmente tomados de grandes obras literarias. Entonces, es un fenómeno muy completo. Ahora, el periodismo, ¿en qué momento, Yolanda Zamora, piensas, voy a ser periodista? ¿En qué momento dices, quiero estudiar periodismo? Bueno, originalmente a mí me gustaba el dibujo. No sé si tú recordarás, en aquella época uno estudiaba dibujo publicitario y te mandaban por correo y el muñequito. Sí, claro. Pero eso estaba relacionado con la publicidad. El bonito articulado, así para que lo acomodaras. Exactamente, exactamente. Si es que pagabas todas tus envíos. Así es. Y lo que ocurre es que yo estudio en la UNIVA cuando era Pío XII originalmente, y una de las terminales era publicidad, dibujo publicitario y demás, otra era periodismo y otra era relaciones públicas. Pero cuando yo me doy cuenta que en la publicidad tienes que decir que una crema terrible convierte en belleza a las mujeres, o sea,
la congruencia. Tuve un padre muy congruente con la vida. Entonces yo dije, yo me niego a esa especialidad. Entonces me oriento hacia el periodismo. Y en las relaciones públicas, pues de alguna manera también. También. Tienes que maquillar la realidad, ¿no? Exactamente. Sí. Y créeme que este es un aspecto importante en mi decisión, porque entonces en mis trabajos, como te decía, empecé a hacer reportajes, videos que se llamaban antes audiovisuales, no había videos. Lo recordarás. Sí, sí. Y entonces, bueno, yo me doy cuenta de que la realidad está ahí y que la tengo que reproducir, hacer eco de la realidad. Y entonces busco realidades bellas y nuevamente sale el arte a tu encuentro. Entonces, claro, yo quise compartir, como yo fui una niña tan feliz, rodeada de arte, bailando, cantando, declamando, compitiendo, etcétera. Sí. Yo dije, es buena el arte para toda la gente. Y empiezo a trabajar arte para todos, hacerlo accesible. No hay campo semántico, por complejo y académico que sea, que no puedas adaptar para que la gente lo comprenda. Sí. No con asistencialismo, no con yo voy a educar al pueblo, estos lugares comunes no funcionan, sino de tú a tú, enriqueciéndose con lo que la gente te da y tú le das, ¿no? Entonces, bueno, poco a poco el periodismo se fue instalando. Debo decirte que no siempre hice periodismo cultural. Cuando yo tenía un par de años con Panorama Cultural, el primer noticiero cultural del Cuadrante, a mí me habla Cecilia Díaz Romo de Inforjal. El antecedente de Notisistema. Exacto, y me invita a participar con ellos, un muy buen puesto, y empiezo yo, cubrí deportes, política y hasta nota roja. Sí. Había que hacer de todo. Y para mí fue una experiencia extraordinaria. Que creo que a todos nos ayuda a pasar por todos los matices del periodismo. Claro. ¿No? Sí. Fundamos Notisistema, Sí. yo fui parte del equipo, Felipe Cobian, Fela Regalado Fela. Ángel, maravillosos periodistas, Sí. Pedro Mellado, y finalmente sigo prefiriendo la cuestión artística. Me tocaba a mí cubrir el arte, siempre era mi tendencia. Sí. Y tengo una anécdota muy bonita, no sé si recuerdas a Jorge Águila, un Sí, gran cómo no, periodista claro, también. el Él flaco. cubría nota roja. Sí. Entonces, cuando llegamos a la sala común de máquinas, entonces Jorge Águila ponía, la masa encefálica quedó a 2 metros del accidente. Y yo llegaba, Alicia Alonso entró en un yete arrollado. Entonces era... Pues sí. Cada quien, tienes que hacer aquello que te hace eco. Claro. Voy a hacer un corte, Yolanda. Sí. Ahora que regresemos, me gustaría que empezamos a platicar este paso de aquí a las 9 con usted. Me parece estupendo. Bueno, ahorita regresamos. Continúo aquí con Yolanda Zamora, periodista cultural, y bueno, me cuesta a veces un poco de trabajo cómo resumirte, ¿no? Escritora, promotora cultural, doctora en filosofía. Bueno, ahorita platicamos de todo esto. Por lo pronto, ¿no? acusada, porque estoy Bueno, aquí ahorita frente a una acusada, lámpara. bueno, y no eres la primera filósofa que es ya acusada ve. en la historia. No, menos mal. Menos mal. ¿Verdad? De acuerdo. Bueno, platicábamos entonces, estás en el Notisistema, digo, sí, Notisistema. Inforjal, Estás Notisistema. haciendo ya periodismo cultural, tú sigues en periodismo cultural ya en forma, ya profesionalmente. ¿Cómo surge la idea de este programa en el que ya llevas más de 30 años? Más de 30 32 años, sí, algo así. ¿Cómo surge la idea del programa? Porque si bien es el cisne del periodismo, como tú bien lo dijiste. Es una metáfora, ¿eh? No, pero además es muy buena. Porque además se habla del patito feo, Sí. y yo digo, no, es el cisne. No, y además te lleva al lago de los cisnes y a muchas Hombre, cosas que te... Bueno, claro, al cisne en así Chelo, es. Entonces, que Carlos Prieto sí, ayer estuvo aquí. Estuvo aquí en Guadalajara. Pero a lo que voy es, siendo este cisne del periodismo, pero también hay que reconocer que es el periodismo cultural, es el periodismo de a ver si hay tiempo, Sí, a ver si hay espacio, lamentablemente. a ver si hay dinero. Sí, Y entonces, el que hayas construido hace 32 años un programa que no solo se haya fundado, que haya crecido y que haya permanecido, pues dirán misa, pero no es cualquier cosa, ¿no? así es. ¿Cómo empezó la idea?
te digo que me escuchan hasta los que no me escuchan, yo lo sé. Es curioso porque eso significa que he vivido prácticamente contracorriente. Sí. Eso sí te lo puedo afirmar y lo digo abiertamente. Generalmente estamos contracorriente, sobre todo cuando se cambia de sexenio, ¿no? Sí, sí, sí. Pero bueno, no soy yo la responsable única de ese programa. Todos los grandes proyectos, y lo considero un gran proyecto, son colectivos. Sí. Entonces, colaboradores extraordinarios como un Juan José Arreola, como un Vicente Garrido, como el doctor Bevia, Dante Medina, Pancho Madrigal, o sea, puedo citar a Arnulfo Eduardo Blasco, más de 200 colaboradores que sintieron ese foro importante. Entonces, no soy yo la única, aunque sí hay mérito, por supuesto, soy asertiva, no, pues claro, pero somos un grupo, ¿no? Y expertos, muchos, cada quien en su, cada en su uno tema en su especialidad, o en varios. Cada uno en su especialidad, sin duda. Y bueno, me preguntas cómo inicia este programa. Yo dejo Notisistema cuando tengo mi segundo bebé, 2 chiquitos, de 4 y 2 años, y decidí tomar un tiempo tranquila para dedicarme a mis hijos. Pero entonces me habla el director de XEJB, que era Ruelas, abogado también, el licenciado Ruelas, y me dice en enero de 1984, Yolanda, tengo un espacio libre, un programa terminó, y te invito a que tú hagas algo cultural, solo en la mañana. Para mí era perfecto, porque tenía un par de horas en la mañana. Y me dice Adrián Ruelas, puedes hacer lo que tú quieras. Yo decido en ese momento, después de 6 años en Notisistema y de haber estado antes en JB, que no podía volver al discurso solemne del arte. Escucharemos a continuación de Johann Sebastian Bach. Sino que tenía que aprovechar mi experiencia en Notisistema de el periodismo como noticia al día. Más entretenido. Exactamente, con ritmo vigoroso e invitar a participar a los protagonistas de Guadalajara del arte, como colaboradores frente al micrófono o después del micrófono. Y así empieza el primer programa, el 15 de enero de 1984. Me acuerdo muy bien que era con el padre Barba y el coro Xochiquetzal, que persiste hasta la fecha. Y que entró polémico, porque él hablaba de qué mal que las guitarritas cantaran en las iglesias habiendo bonitas liturgias y obras sacras. Empezó la polémica y tuvimos ese primer programa, más de 120 llamadas. Ándale. Torre de Educación, 10º piso. Ya quisieran muchos programas actualmente. Así es. Tener una cuarta parte de las llamadas. Sí, la verdad sí. Y empieza programa tras programa. Y empieza a haber cambios maravillosos. Tú empezaste el programa arriba en la Torre de Educación. En la Torre de Educación, en el 10º piso, que me tocó más de algún temblor, que la torre se hacía así y se enderezaba. Por eso la tuvieron que reforzar. Ya Ana María Meyer, por ejemplo, crítica de cine, había estado conmigo en el Panorama Cultural años atrás. Reconocida nacionalmente. Conocida nacionalmente. Y ya traía yo como experiencia prácticamente 8 años de periodista. Yo no venía a iniciar algún programa, a darle continuidad a algún programa, yo venía con un proyecto personal. Y fíjate que yo creo que ahorita que decías el dinamismo que traías de Notisistema, creo que sirvió mucho porque obviamente cuando ahorita hablamos de Notisistema, pues a lo mejor a las actuales generaciones no les llama nada, pero en aquel tiempo trajo el dinamismo de la radio, o sea, un periodismo joven, como tú dices, con ritmo, con velocidad, con interés. Pues, claro, tenías que, por ejemplo, me tocó cubrir edición, reportaje, tenías que llegar, me tocó llegar 5 de la mañana y los teletipos, que antes no había como ahora la herramienta de la computadora, los teletipos devorando como lenguas de papel. Tú cortabas 3, 4 versiones, había que leerlas todas y sintetizarlas. O sea, fue una experiencia que yo agradezco profundamente. Porque fue un cambio del periodismo muy importante, porque fue el cambio de los locutores a los periodistas radiofónicos, ¿verdad? Ciertamente. Sí. De hecho, antes solamente entrábamos en Red Nacional porque teníamos noticieros nacionales. Sí. Entraba Marcos Arana, Rosa María Ibarra y tu servidora. Sí. Había quienes entrábamos en Red Nacional. Y había comentarios de opinión los fines de semana y los míos eran siempre sobre arte. Que si las calandrias, que si el yerbero, que si el pajarito de la suerte. O sea, yo siempre me fui por el lado creativo y fueron, digamos, mis pininos como tal. Ya en el marco del programa Las 9 con usted, fue echarle todos los kilos. Cada año cambiábamos de colaboradores y cambiábamos de temas. Que si circo al aire, ajedrez por radio. A refrescar. A refrescar el programa completamente nuevo, cada año, hasta la fecha. Entonces eso hace que vayas haciendo creatividad constante y que no te anquiloses en un programa. Acumular años no es tan difícil, acumularlos creativamente. Eso es lo complicado, o sea, que siendo el mismo programa no sea monótono ni repetitivo, siendo el mismo programa. Sí.
Ahora, te voy a decir una cosa. Paralelamente a ese programa, que digamos es el que me identifica más, Sí. pero yo fui periodista de El Informador, tenía Sí. 2 columnas, una de filosofía y otra de ajedrez. Luego hice otro programa que es en XCW que se llamaba Opción, del nuevo canto latino. Sí. Luego hice otro programa que se llamaba Una taza de café con promomedios. O sea, yo estaba en varias estaciones. Entonces, claro, la palabra es mi elemento, digamos, palabra escrita, palabra oral, y eso es, digamos, es mi don, puedo decirlo. Se me da la palabra, ¿no? Pero además se te da algo que es muy importante, porque yo en alguna ocasión alguien me preguntaba, más que preguntarme, me pedía recomendaciones para un proyecto de periodismo cultural. Y yo le decía, es que no se puede hacer periodismo cultural sin cultos. Totalmente de acuerdo. No puedes hacer periodismo cultural sin cultos. Y entonces creo que tu caso fue una muy grata conjunción de las dos cosas, de tu gusto por la cultura y por el arte y tu gusto por el periodismo. Porque de pronto sí, hay periodistas jóvenes, no tan jóvenes, maduros, que hacen periodismo cultural, pero igual que pudieron haberlos mandado a hacer periodismo deportivo, periodismo político. Exactamente. Porque es a lo que los mandan. Pero no con el bagaje que se necesita para sentarte con un Juan José Arriola, con un Juan Rulfo, con un Vargas Llosa, a entrevistarlos de a veras. Sí. No preguntarles, ¿y cómo anda hoy de ánimo, no? Es cierto, es cierto. Cuando yo he dado clases de periodismo en algunas universidades, siempre les digo que para el periodismo cultural se necesita vivir el arte, incluso practicarlo. ¿Por qué son tan buenos los cronistas deportivos? Cuando narran un gol y se apasionan, porque le han pegado la pelota, Gilberto. Muchos vienen le han pegado la pelota, saben lo que significa la emoción de la cancha. Bueno, entonces para poder comunicar la pasión del arte, que es realmente insobornable, te pueden llegar 1000 boletines diciendo que todo está bien. El 22 de abril, por ejemplo, que yo salí del aire y me sacaron del aire. Pero el arte está ahí, poemas, cuentos, para decir lo que ocurre y dar cuenta del fenómeno de ese momento. Entonces, tienes que conocer la sensibilidad para nutrirte de la realidad y luego regresarla en un producto simbólico, que también un programa de radio puede ser una obra de arte en un momento dado. Pues lo es en la medida en que hace un collage de expresiones artísticas, ¿no? Sí, puede ser. Que al final de cuentas es un reto de convertir un programa en eso, en un collage de expresión artística, ¿no? Así es, Gilberto, porque finalmente el arte es eso, ¿no? Es una realidad que te nutre, te informas de la realidad y la regresas convertida en una metáfora, en un cuadro, en una música, o sea, pero a partir de una realidad. El público que se ha conformado alrededor de A las 9 con usted y de Yolanda Zamora en todas sus facetas de columnista, de escritora, colaboradora, promotora de la cultura, ¿cómo lo sientes tú? ¿Lo percibes, lo ubicas, lo conoces, lo palpas? Mira, no cabe duda que eres buen periodista, ¿eh? Tus preguntas van muy bien dirigidas y te voy a contestar con algo muy interesante. Siempre he creído que es un problema y nos afecta a los periodistas o a la gente que está en el arte, que te mitifiquen. Por eso es importante romper esa mitificación y encontrarte en vivo con la gente y decirles, esta soy yo. El programa tuvo 3 constantes. La primera, micrófono totalmente abierto, nunca censurada, una sola pregunta. Nada de papelitos. Absolutamente. Luego inicié una asociación civil que se llama Conversaciones, que una vez al mes nos reuníamos con la gente en el parque, en el teatro, en una exposición, para conocernos en vivo. Entonces yo conozco a muchísimos radioescuchas en persona. Ahora sí casi les hablas, no al micrófono, les hablas casi al rostro, ¿no? Te voy a decir algo muy bonito, que en una ocasión una persona en la política dijo, yo quisiera, en una entrevista dijo, yo quisiera que todo el pueblo conociera mi nombre. Y yo le contesté, yo quisiera conocer el nombre de todos los que me escuchan. A eso voy, ¿me explico? O sea, no somos más que un oficio más. ¿Y qué es lo que comunicas? La pasión de lo que haces, la pasión de bailar, la pasión de escribir, la pasión de leer a Juan Rulfo y ver cómo Susana San Juan corría y Pedro Páramo la imaginaba. O sea, es que es el entusiasmo que etimológicamente es enteos, endiosamiento por vivir, ¿no? Yolanda, tengo que hacer un corte. Ahora que regresemos, quiero que me platiques de algo que creo que va a ser muy interesante para todos, porque de alguna manera el arte y la cultura
te pone en contacto con las mentes más brillantes y más creativas de la humanidad. Sí, en efecto. Y algunas de ellas tú las has tratado directamente, las has entrevistado, las has tenido frente a frente, y quiero que me platiques Qué de esos privilegio, personajes. ¿verdad? No, súper privilegio. Claro, ahora que después, regresemos me lo platicas. Muy bien. Pues continúo aquí con Yolanda Zamora. Hemos estado teniendo para satisfacción mía, espero que también para ustedes, un buen recorrido por lo que ha sido su trayectoria y su aportación al mundo del periodismo cultural. Te comentaba antes de irnos al corte, Yolanda, este privilegio de tener cerca, de estar en contacto con algunas de las mentes más brillantes y más creativas de la humanidad. Sí. Yo no digo de Jalisco, yo no digo de México, de la humanidad. Sí. Del cúmulo de decenas de gente brillante con las que has tratado, recuérdanos algunos y recuérdanos algo que recuerdes de estos grandes personajes. Gilberto, tengo tantas anécdotas, pero te podía mencionar, por supuesto, Juan Rulfo, a quien entrevisté en unas 3 ocasiones. La primera casi lo abordé cuando le dieron el premio Jalisco. Yo conocía a los tramoyistas porque era bailarina y recordemos que entonces, Don Tito, ¿me deja pasar? Ya estaba yo en Notisistema. Me metí detrás de la cortina y Rulfo, angustiado en escena, no le gustaba a la gente. Se termina el protocolo y sale y brinco. Maestro Rulfo, ya está. Me dijo, ¿lo entrevisto? Sí, esa fue una ocasión muy bella, el maestro Rulfo. Después lo volví a entrevistar. Arreola, que fue mi gran amigo, por supuesto, no solo en una entrevista, sino muchas ocasiones de encuentro. Alicia Alonso, mi admirada bailarina cubana. Sí, sobre todo para alguien que venía del ballet, ¿no? Por supuesto, pues, tener y hay una anécdota a la monstruo Alonso frente. Toda una innovadora del ballet para América Latina. Saramago, cuando entrevisto a Saramago, para mí fue algo así extraordinario. Vinicius de Moraes, Ravi Shankar, Juan Manuel Serrat. Puedo hablar de personalidades. Pablo Milanés, que estaba sentado en el 10º piso en la alfombra, mirando hacia la barranca, y me dijo, pues a mí me dijeron que viniera, que me iba a entrevistar Yolanda. Dije, pues yo soy Yolanda. Y yo compuse una Yolanda, me dijo. Pues sí, por supuesto. O sea, tengo 1000 anécdotas, 1000 anécdotas de grandes figuras, pero debo decirte que son igualmente importantes los pequeños seres del pueblo, como el vendedor de empanadas que un día se equivocó y entró al programa y lo entrevisté. O sea, finalmente la grandeza no depende tanto de la fama. Ahora, ¿no? Yo creo que te ha tocado tal vez ver, digo, gente ya consolidada, grandes hombres ya como Rulfo, como Arreola, Monsiváis, en la música, pues gente como Serrat, como Milanés. Pero me imagino que también te ha tocado ver el nacimiento y crecimiento de otros, que también creo que eso es muy interesante, ver este proceso de eso es maravilloso. Y recientemente, para hablar de un caso en este momento en Guadalajara, a mí me tocó entrevistar a Isaac Hernández, que viene a Guadalajara a bailar a Telmex. El muchacho. Al bailarín joven, hermoso, bailarín. Bueno, tenía 7 años. Yo conocía a su madre en el ballet. Mira. El chiquito tenía 7 años y estaba en la barra de ballet, apenas alcanzaba la barra, chiquito, hermoso. Me acuerdo que dije, qué carisma tiene este niño. Y lo entrevisté. Fue su primera entrevista en El Informador a plana completa. Y 20 años después, vemos que es un artista mexicano por excelencia, formando parte de los mejores ballets del mundo. Que ya despegó. ¿No se te hace un orgullo enorme? Claro. Y necesitamos ese tipo de noticias. Necesitamos recuperar la autoestima de México y no estar en el vórtice nada más por nota roja y por que eso virulencia, sino... Si andamos buscando cosas malas, pues las vamos a encontrar. Pero también si encontramos cosas buenas, encontramos un montón, ¿no? Pues ese es un ejemplo de cómo me ha tocado ver crecer a muchos pintores, artistas de todo tipo. Y también otro fenómeno interesante. Tuve colaboradores como Carlos Núñez, en paz descanse, que fue diputado, un brillante, un fundador de INDEC, humanista profundo, amigo de Paulo Freire. Y ahora colabora su hijo. Entonces a veces son 2 o 3 generaciones que se van sumando al programa. ¿Te das cuenta de qué manera se va enriqueciendo de generación en generación? Igual pasa con
con personajes o artistas temporales o momentáneos que se pierden también, ¿no? Sí, sí. Que durante una época se habla de ellos y de pronto dices, bueno, ¿y a dónde se fueron? ¿No? Se puso famoso, se dice, los 5 minutos de Candelero Los 5, y sí. se acabaron. Sí. Por eso es tan importante la perseverancia. Cualquiera llega, no cualquiera, pero digamos que llegas. Digamos que cualquiera Mantenerte. consigue su primera exposición Exacto. individual o su primer concierto de solista, la cosa es sostenerlo, ¿no? Sostener y permanecer ahí. Está por salir un libro que nos edita Secretaría de Cultura que se llama La Fronda del Recuerdo. Fue un proyecto por radio donde yo entrevisto a los familiares directos de puros jaliscienses, que si los hijos de Consuelo Velázquez, que si el hijo de Juan Rulfo, que si el bisnieto de Plasencia, que si Rojas González, y los familiares te dicen mira. cómo era el ser humano. Ese es un libro que Librazo, está por sí, salir. sí, Entonces, librazo. todas esas experiencias te van llenando, Claro. pero que a un Juan Carlos Rulfo le parezca importante venir a un programa como el nuestro aquí, lo agradeces. O sea, es un foro que se ha aclientado, si me permites, no me gusta Sí. mucho, pero Bueno, digámoslo en se ha términos colocado a nivel nacional. de lo que la palabra significa Sí. en términos Ha logrado de origen, su- sí, su- así es. colocarse. No en términos comercial, sino en términos de permanencia. De permanencia, cercanía, o sea, sí. se ha proyectado y dicen queremos ir a ese programa. Sí. O, por ejemplo, estuve en la BBC de Londres, pero estuve también en Radio Francia Internacional. Sí. Y observas, no hay un programa de este corte, hay muchos magníficos, pero de este corte, así, en el que los protagonistas y el público vayan y vengan y permanezca todo este tiempo y se hable de arte. Fíjate que ahorita que tocas el tema de la BBC y bueno, pues, a lo mejor podemos también irnos a otros esquemas como la Deutsche Welle alemana, Sí. que uno los ve y ve uno algunas cosas que se producen en nuestro propio país o en países de Latinoamérica. Y de pronto se me vino ahorita que comentabas esto, esta sensación de la que habla Vargas Llosa en el libro de la civilización del espectáculo. Ah, sí, buen libro. Donde dice, bueno, de pronto como que estamos abaratando el arte, como que estamos abaratando la Sí. literatura, estamos abaratando la cultura y por lo tanto estamos abaratando el periodismo cultural. Estoy de acuerdo. Se está convirtiendo en un espectáculo. Ya Se puede convertir en un Sí. espectáculo. Es que depende muchísimo de la preparación de quien lo hace, ¿me explico? O sea, yo puedo banalizar las cosas y hacer superficial una ópera con objeto de que mucha gente la reciba. Y puedo muy Que bien... puede ser porque tampoco sabes del Puede ser tema. que tampoco No sepa y porque lo quiera quieras salir del hacer paso. popular, porque a lo mejor no lo entiendes. Claro, o tomar el libro, leer la solapa y decir, este libro se trata de esto. Pero O leer cuando literatura facilona. Exacto, facilonga, en fin, no hablemos de datos. No pero, digamos nombres, ¿vale? pero lo que sí te digo es que cuando lees un libro a profundidad, porque vas a hablar de una autora como Toni Morrison, que en días pasados lo hicimos, que te aventas 2, 3 novelas de ella para poder compartir una hora de programa, que estás preparada y que pretendes decirle al público, mira, la esencia es esta. Van a encontrar dificultades aquí, no sé, un cuento de Borges, El Inmortal, pueden encontrar dificultades aquí, ahí, allá, pero va por esta línea, traten de entenderlo. Y cuando el espectador o el lector te dice, lo empiezo a entender, es algo Híjole, maravilloso. pues, claro. Banalizar es un reto muy peligroso. Sí. No sé, a lo mejor alguna vez yo también caí en él, no lo sé, pero he intentado que la esencia del fenómeno artístico persista. Para ello, no soy todóloga. Me acuerdo que el maestro Arreola me decía, Yolanda, 1 hora diaria de programa, no hay cultura que la resista. Y yo dije, tiene razón. Para ello, invitas a especialistas. Es que ahí se nutre el programa. Eso es. No es, Soy la primera en aprender. Tal vez un monólogo sería muy complicado Imposible. para hablar de lo que sea, de Imposible. fútbol, de coches, de gastronomía, De de lo que política. quieras. Pero pues para eso lo nutres y hay que saber también a quién uno invita para nutrir eso, ¿no? Claro, personas verdaderamente autorizadas Sí. y dispuestas a compartir por el gusto de compartir. Entonces, bueno, eso ha sido el fenómeno un tanto peculiar de A las 9 con usted. El caso de Arriola creo que es un caso muy particular por todo lo que implicaba. Primero, la personalidad del maestro Arriola, que no era facilito. No. Segundo, No es. porque era un hombre de esos eruditos, de esos hombres realmente que se les puede poner la palabra sabio, y que era un hombre con una gran capacidad de expresión, pero solamente cuando entraba en el canal o cuando entrabas en Sí. el canal de él. Sí, porque no lo podías dirigir. ¿eh? No, era imposible. He tenido 2 tipos de problemas al entrevistar. Sí. Uno,
el que casi no habla, Rulfo, que te Sí. contesta con monólogos. Austerísimo. Así. Sí, aunque en un momento dado logramos Sí. conversar. Pero el otro, el que habla y habla y habla, y no hay manera de que lo conduzcas y cruzas brazos y dices, adelante, maestro. El corte lo vamos a hacer cuando usted quiera. ¿verdad? Así. Sí. Pero además, el que no solo hayas logrado la convivencia que permitió Sí. el hacer un periodismo a partir de él, sino aparte meterlo a un tema específico, Sí. que era una pasión de él, y que hayas logrado hacer una serie de columnas, una serie de trabajos respecto a un solo tema, A un solo tema. con el maestro Arriola, que era el ajedrez. Y lo que nos faltó en el Itacate. Sí. Porque, bueno, tú como filósofo que has estudiado filosofía, sabes la metáfora de la libertad. Por ejemplo, Arriola decía, peón 4 al fil del rey. ¿Soy libre o no soy libre, Yolanda? ¿Qué mano detrás de la mano la trama empieza? Citando un soneto de Borges. Entonces, era una delicia conversar con él, especialmente cuando me decía, mira, el rey es la pieza principal, pero la más importante es la dama. Y yo le decía, por supuesto, maestro, aquí no se desmiente Claro. a nadie. Y había ese juego, Sí. juego maravilloso con Arriola, y fueron casi 2 años que colaboró con nosotros. Híjole, creo que Un privilegio. Creo que eso es, además de un privilegio, fue un gran mérito tuyo como periodista haber logrado precisamente eso, porque, insisto, no solo el contener al genio que fue Arriola, al erudito que fue Arriola, sino haberlo metido a un solo tema, eso es verdaderamente digno de reconocerse. Yolanda, tengo que hacer un último corte. Ahora que regresemos, me gustaría que platicáramos de una faceta de tu vida que creo que en términos personales debe ser muy importante, en términos humanos debe ser muy importante, que es el tema de la filosofía. Me encantaría, pero antes puedo acusarme de algo rápidamente. Sí, claro. Porque esto es un... No, hay que confesar. estamos en... Yo me acuso de no haber querido jamás dejar mi ciudad. Estuve invitada a la Deutsche Welle. Eso te iba a preguntar Estuve invitada. cuando estamos hablando del programa. Tocamos, si quieres, rápido el tema antes de entrar a la filosofía, ahorita que regresemos. Me parece ¿Sí? bien. Va. Continuamos esta plática con Yolanda Zamora y fíjate que se me quedó una pregunta en el tintero cuando estábamos platicando de tu programa a las 9 con usted, de su desarrollo, porque había una cuestión muy importante en Yolanda Zamora que era, desde mi punto de vista, la posibilidad que tuviste de haberte ido, por ejemplo, al Distrito Federal, como una opción, digamos, aquí a un lado del barrio. Muy ¿no? cerquita. Pero además, no sé cuánta gente conozca cuántos idiomas hablas. Español, inglés, Español, francés, italiano, y alemán. Tarahumara un poquito. 6. Sí. Bueno, obviamente con... Digamos que me manejo en esos Sí, idiomas. pero bueno, digamos que con ese bagaje, Sí. pues pudiste haberte ido a trabajar a San Francisco, a Nueva York, a Londres, a París, a Barcelona, a Madrid. Claro. Yo te decía, Gilberto, que ahora sí que yo me acuso de no haber querido dejar mi ciudad. Tuve el ofrecimiento en la Deutsche Welle cuando fui becada en Alemania, un tiempo para conocer el arte en Alemania, y pude haberme quedado ahí, pude haberme quedado en Radio Francia Internacional cómodamente, pero yo estoy absolutamente convencida de que uno da frutos en el lugar de tu tierra fértil, como un cactus o como un croto maravilloso de hojas gruesas, porque tiene su tierra adecuada. Esta es la tierra que a mí me dio vida, me nutrió, estudié, le debo todo a Guadalajara. Sí. Entonces, a Jalisco, amo mi estado de Jalisco, entonces no quise nunca quedarme. He viajado mucho, pero como el mar, voy y luego regreso, mojas las playas y regresas. He viajado mucho, he tenido ese privilegio, pero he decidido siempre hacer mi vida profesional, modestamente, como he podido, aquí en Guadalajara. Sí, creo que decían del poeta cubano Lezama Lima que le decían, oiga maestro, le quieren dar un premio en Madrid, pues que me lo manden, ¿no? Oiga, queremos ponerle un maestro de inglés porque Hemingway lo quiere conocer. Ah, no, pues si me quiere conocer, que él aprenda español. Que aprenda español. Sí. Yolanda, yo decía hace rato que me cuesta trabajo presentarte por todo lo que has hecho.
A ver, platícanos, por ejemplo, muy rápido los títulos de tus libros, escritora. Bueno, el primer libro se cuentista. llamó, en el 84, fue una plaqueta, se llamó Andrea y las bellas artes, cómo mostrarle a un niño lo que son las artes en la naturaleza, un poquito a los Schelling, ¿no? El arte está en la naturaleza. Después un segundo libro fue A la hora de las brujas, la luna. Son 28 cuentos con el tema fantástico de las lunas. Mitos, mitos deconstruidos. Ese está en edición nuevamente y se va a editar en Colima, me lo acaban de pedir. Ah, qué bueno. Luego otro libro que publiqué fue El Sirenario, que posteriormente Alejandro Segovia le hizo música, que es con todo y disco. Se reeditó otra vez ya en Colima. Con y aparte tenías, pero aparte digo, ahora que me dices de la música, pero aparte ya tenías ilustraciones. Sí, tenía ilustraciones muy, muy bellas de Rocío Cofín, una gran pintora. Digamos que ya es un libro que tiene arte plástica y musical. Y además hacíamos el montaje cuando lo presentamos. También el de A las brujas, la luna lo ilustró Daniel Kent, un enorme pintor brillantísimo. Después de ese libro tuve Cada agosto la pila moderna, un poco tratando de emular los pasos de Agustín Yáñez, que hace cuentos del santuario. Yo crecí en la pila moderna de Guadalajara, hago cuentos de la pila moderna, ese también tuvo mucho éxito. Lo agradezco tanto porque hay libros afortunados, ¿no? Ahorita está en editorial A la Fronda del Recuerdo, que es periodístico. Está Daguerrotipos, entrevistas directas con Rulfo Arreola, todo esto que te he contado. También está en edición. Y un libro muy reciente que es filosófico y se llama Los rostros de Jesús en la literatura. ¿Qué dice Saramago? ¿Qué dice Kazantzakis? ¿Qué dice Papini sobre Jesús? Esta figura. Que son, digo, que es interesante hacer esa comparación. Y el mismo personaje, cómo se ve desde lo ven diferentes escritores. Ese también está terminado. O sea, y varios proyectos quiero hacer desde La Torre del Rey, la me escucha, compilando lo de Arreola. Por supuesto. O sea, libros tengo, proyectos tengo a morir. Lo que no tengo es tiempo. Ah, bueno, ya lo irás acumulando. Ya saldrán. El tema de la filosofía, que bueno, yo siempre he pensado que todos los seres humanos deberíamos estudiar filosofía, deberíamos nutrirnos, creo que es el conocimiento más importante que existe. Sí, yo creo que sí. Y desgraciadamente el más olvidado por las universidades, por las instituciones educativas, por todos. Doctora en filosofía, yo recuerdo un maestro que tuve en la escuela de filosofía que decía, ustedes están perdiendo el tiempo porque se metieron a la peor carrera que se pueden meter. Primero, porque yo nunca he visto en toda mi vida un anuncio en el periódico que diga importante empresa solicita filósofo. Y la segunda, porque cuando salgan de la carrera van a tener menos preguntas que cuando entraron. ¿Cómo llegas a la filosofía? La verdad es que es cierto, la filosofía, cuando te preguntan, ¿pero qué estudiaste? ¿Filosofía? ¿Para qué? No, para nada, para nada. Para mí, ¿no? Mira, para mi vida, sí. La filosofía está directamente conectada con las letras y digamos que yo tuve la fortuna de conocer a un jesuita, Jorge Manzano, que yo tomé un módulo con él sobre Søren Kierkegaard, este filósofo danés. Me apasionó de tal manera que decidí estudiar filosofía. Ya tenía una licenciatura en comunicaciones, entonces me meto a la maestría en filosofía y la termino. ¿Hice en el ITESO? En el ITESO. Empezó como el Instituto Libre de Filosofía por Madero, pero luego lo va a tomar el ITESO. Entonces yo termino mi maestría en el ITESO de filosofía, pero ya estaba picada por la filosofía, vaya, y me meto al doctorado. Un doctorado verdaderamente exigente, fueron casi 5 años presenciales de estar yendo. ¿Cómo deben ser los doctorados? Como debe ser un doctorado. Y claro que además te exigía que hicieras tu tesis sobre tu práctica profesional. Entonces yo lo hice sobre el periodismo cultural, sobre la importancia del periodismo, del arte y del periodismo que da cuenta del arte en una ciudad. Que capte el espíritu de un pueblo. Por ejemplo, pensemos en los pintores oaxaqueños, ¿no? En Rodolfo Morales, que pinta a sus mujeres sosteniendo las iglesias y todo. Y dices, ¿qué dice el cuadro? Sí, muy bello, muy colores fuertes, pero está diciendo que no hay hombres en ese pueblo, que la mujer sufre, que la mujer sostiene la vida. Ese es el espíritu del pueblo que comunica el arte. Porque además la filosofía hay una sección, hay una parte, un apartado, como le pongamos, de la filosofía, que es la estética. Claro. Y la reflexión sobre el arte, sobre el acto o sobre el objeto bello y sobre todas las visiones que se pueden tener, pues lo toca la filosofía. Justamente has dado en el punto. Yo cierro mi análisis, mi tesis, vaya, con el análisis del arte a la luz de un filósofo vasco, Javier Zubiri,
que analiza cómo primero ves el arte, ves un objeto bello y dices por las cualidades que tienes. Una manzana es roja, es olorosa, pero luego la manzana porque existe solamente. Viene un segundo nivel de profundidad estética. El tema del ser por sí mismo. Sí, y un tercer momento eliminando que es todas sus características. que el arte te remite a lo bello, profundo. Entonces, bueno, son niveles de profundidad de recibir el fenómeno artístico y cumple un importante papel en una comunidad. Pues es fundamental. Da cuenta de su momento. Y también nos lleva a la reflexión de lo que es, digamos, esa belleza simplona que no nutre el espíritu de la de veras, de la de fondo, ¿no? De la de fondo, sí. Perdón, me decías. Incluyendo, alguien me decía, di esta plática, el arte como atisbo de lo divino, hace 8 días. Y alguien me decía, bueno, y entonces los monstruos, digamos, los monstruos de Goya, es que también son bellos. Hay que hablar de una estética, ¿no? Y dan cuenta de algo. ¿De qué? De lo humano. ¿Te conmueven hacia dónde? Hacia lo humano. Las botas de minero de Van Gogh, por ejemplo, Heidegger hace un análisis y dice, no nomás son las botas, te dicen el ser de las botas, de que el dolor, el lodo, el trabajo, la fatiga humana. Entonces, es un universo maravilloso que, bueno, yo sigo apasionada leyendo y que lo contempla, abundando. por supuesto, la filosofía por el lado estético, pero también creo que hay una parte que es muy importante en la aplicación en la vida diaria de la filosofía, que también, por desgracia, lo tenemos totalmente abandonado, que es el tema de la ética. La ética, qué importante, ¿verdad? La ética en lo profesional, pero también como ser humano, como un tema social, como un tema de convivencia social, ¿no? Sí. Y aquí es donde es importante para todos los periodistas, en realidad para todas las profesiones. Pero si tú proclamas algo en los micrófonos, debes de vivir en consecuencia con eso que proclamas. No puedes decir una cosa y vivir de otra manera. Es importante la congruencia y tratar de compartir no las respuestas de la filosofía, sino demostrar que la gente puede aprender a preguntar y que se vale poner en cuestión hasta los dogmas más rígidos, ¿no? Es válido, como dijo Nietzsche, o sea, encontrar tus propios valores, ir en busca de tus propias conclusiones. Y habiendo tantas ideas y tantas formas de ver la parte cultural y artística, y sobre todo ahora que todo se debate rapidísimo en las redes, que si esto se vale, que si esto no se vale, que si eso está bien o no está bien, creo que también hay un tema que toca mucho al periodismo en general, a la sociedad en general, y creo que en el tema cultural es algo que también está muy vivo ahorita, el tema de la tolerancia. Qué palabra, ¿eh? Mira, yo me he enojado mucho en relación con la tolerancia, porque de pronto éramos intolerantes y luego se pone de moda la tolerancia. Rechazo la tolerancia. Tolerar, hay cosas que no tendríamos que tolerar, Gilberto. ¿No es cierto? Es que de pronto como que entró una idea de que todos tenemos que tolerar todo. Que se vale todo. Y entonces no podemos tomar parte en nada. Eso. Entonces ya no somos seres humanos individuales, sino que ahora nos hacen en fábrica y todos tenemos que tolerar todo. Y todos tolerarlo todo. Sí. Yo creo que uno de los problemas de México es que hemos tolerado demasiado, Gilberto. Hemos tolerado demasiado, por eso están las cosas como están, ¿no? Sí. Entonces, es importante aprender a preguntar y a pedir cuentas. Sí. A mí explícame por qué y a esto. tener diferentes puntos de vista y a expresarlas y a disentir con toda se vale natural disentir. y claro. Exactamente. Y ¿verdad? cuando en un programa se dan oposiciones, pues qué maravilla. Pues qué eso maravilla. se trata, y eso enriquece el conocimiento, enriquece la visión y enriquece pues la vida humana, que al final de cuentas todo gira en torno a eso. Yolanda, desgraciadamente el tiempo siempre es muy corto. Mi expediente queda inocente o culpable. Vamos a concluir al final de cuentas que eres no presunta responsable, que eres totalmente responsable. Soy totalmente responsable. Haber hecho una gran aportación, de seguir haciendo una gran aportación a la difusión de la cultura y del arte. Muchas gracias, Gilberto. Muchas gracias por tu compañía, Muchas Yolanda. gracias. Muchísimas gracias.